En este vídeo os voy a mostrar cómo integrar la base de datos Realm en vuestro proyecto Android. Para ello he creado un nuevo proyecto que simplemente contiene una actividad principal y he creado dos carpetas, una para los modelos, que en este caso he creado una clase usuario. Estos modelos van a ser los que se almacenen en la base de datos y luego una de servicios, una carpeta de servicios que vamos a contener todos los servicios de los diferentes modelos que creamos. Como puedes ver, he creado diferentes métodos que van a ser de escritura y lectura, como puede ser obtener usuarios, actualizar usuarios, crear usuarios y eliminar usuario. Vamos a empezar añadiendo la librería a nuestro proyecto. Para ello vamos a ir a la página de Realm y en la parte de documentación, en Docs, a la izquierda encontráis Java y si bajáis un poco encontraremos la parte de instalación. Nos dice que tenemos que añadir esta dependencia. Vamos al build del proyecto y dentro de las dependencias añadimos el class path. Una cosa más que nos piden es añadir el plugin. En esta ocasión vamos al build del módulo y en la parte de arriba añadimos el plugin de Realm. Con esto ya tendríamos instalado Realm. Antes de nada tenemos que sincronizar el proyecto para asegurarnos de tener las librerías. Y ahora en nuestro main activity, que es la actividad principal, la que se carga la primera vez, vamos a inicializar nuestra base de datos. Para ello llegamos a Realm init y el contexto es nuestra actividad principal. Vamos a añadir una configuración a esta base de datos. Para ello Realm configuration. Vamos a añadirle un nombre, test 1, y una versión. Puede ser la versión 1. Para terminar, build. De esta forma le hemos asignado un nombre y una versión a nuestra base de datos. Vamos a asignarle esta configuración utilizando el método setDefaultConfiguration y con esto ya tendríamos terminada esta parte. Ahora, vamos a crear nuestro primer modelo, nuestro primer objeto de la base de datos. En este caso es el usuario. Vamos a añadirle tres propiedades. El ID, el nombre y el email, por ejemplo. Y voy a crear los getters and setters. Vale, esto es una clase normal, pero para decirle que sea una clase de Realm, un objeto de Realm, tenemos que extender a Realm Object. Con esto ya tendríamos creado nuestro objeto de Realm. Simplemente voy a asignar el primary key a nuestro ID para poder diferenciarlos. Esta parte ya tenemos terminada, ahora vamos a la parte de servicios. Aquí es donde haremos todas las operaciones. Para hacer las operaciones con Realm necesitamos la instancia de Realm. Para ello se la pasaremos por un constructor Vale, de esta forma ya tendríamos la instancia del Realm. Ahora, vamos a implementar el crear usuario. Para crear un objeto de Realm tendríamos que llamar a usuario igual a realm.createObject. Aquí le pasaremos el modelo que queremos que use, en este caso usuario.class, y el siguiente sería el primary key, que en nuestro caso va a ser el ID. Asignamos sus diferentes propiedades, setEmail y setName. Y ahora, ¿cómo guardamos esto en la base de datos? Bien, en Realm, para poder empezar a hacer cosas para guardar en la base de datos, tenemos que llamar al begin transaction. Esto empezará a escuchar todo lo que hagamos y una vez terminadas todas las operaciones que queremos hacer, llamaremos al método Realm commit transaction. De esta forma ya tendríamos nuestro usuario almacenado en la base de datos. Vamos a implementar
una cosa más antes de probarlo, que va a ser obtener usuarios. Para hacer una query en Realm, primero tendremos que decirle el tipo de objeto que va a devolver, va a ser Realm Result. Aquí le pasamos usuario, results, y las queries se hacen utilizando Realm Where. Aquí le especificamos qué clase vamos a usar, en este caso usuarios.class, y el método que usamos para buscar todo será el findAll. Vamos a devolver los resultados. En este caso quiero que devuelva un array de los usuarios. Para ello utilizaremos el método toArray. Nos pedirá que casteemos hacia el tipo usuario y ya tendríamos terminada esta parte. Si volvemos ahora a nuestro main activity, vamos a instanciar nuestro servicio usuario y le vamos a pasar el objeto Realm. Para ello vamos a tener que recuperar la instancia utilizando realm.getDefaultInstance. Ahora vamos a crear un nuevo usuario llamando al método crear usuario. ID, nombre y email. Para ver si se ha creado el usuario, vamos a recuperar el array de usuarios con el método de obtener usuarios. Vamos a ir imprimiendo los diferentes usuarios. Importo la librería de log y vamos a probar. Voy a mostrar el Android Monitor. Nos da el error de al intentar castear. Vamos a mirar a ver qué puede ser. En vez de proyectar a un array de usuarios, vamos a pasársela en el método toArray. Tenemos que especificar el tamaño del array. Y ahora vamos a probar a ver si funciona. Este método ya debe de haberlo ejecutado, por lo que no vamos a volver a crear el usuario. Y vamos a comprobar. Como puedes ver, nos da error. Si vamos a resultados, vemos nuestro usuario. Vamos a volver a crearlo a ver qué ocurre. Como puedes ver, nos ha saltado un error y en este caso es porque el primary key ya se ha usado. Si cambiásemos el primary key a 2, no debería dar ningún error. Resultados, test 1 y test 2. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero recuperar solo un usuario? Vamos a nuestro servicio, vamos a crear un nuevo método que va a devolver el usuario. Obtener usuario por ID. Por ejemplo, vamos a obtener el usuario en base a su ID. Nos va a devolver un objeto tipo usuario, resultado, Realm igual que antes, where usuario.class. Y en esta ocasión vamos a decirle que el usuario tiene que ser igual a equals to ID y le pasamos el ID.
y le pedimos el primero. En este caso, como sabemos que solo va a devolver 1 porque solo puede haber uno con el mismo ID, le vamos a decir que nos devuelva el primer valor. En el anterior caso, como habíamos hecho find all, nos va a devolver más de un valor. El objeto que nos devuelve es del tipo realm result. En este caso, como solo nos devuelve un valor, el objeto que nos devuelve es del tipo usuario. Simplemente tenemos que devolver ese valor. Y tendríamos terminado nuestro método. Vamos a comprobar que funciona. Llamando a servicio usuario, obtener usuario por ID y le vamos a pedir el ID 1. Vamos a comentar el crear usuario ya porque no necesitamos más. Vamos a imprimir este como usuario 1. Usuario por ID get name. Vamos a ver si funciona. Y como puedes ver, usuario 1 es test 1. ¿Qué más cosas podemos hacer? Vamos a actualizar este usuario. Para actualizar usuario tenemos este método. Voy a cambiarle, en este caso vamos a querer actualizar el nombre. Y para actualizar simplemente dentro del begin transaction cambiaremos las propiedades de ese usuario. Commit transaction, vamos a probar, vamos a llamar al método actualizar usuario nombre, usuario por ID y le ponemos el nuevo nombre que será test 1 modificado. Cuando termine de hacer esta operación volveremos a imprimir el resultado. Para asegurarnos de que se ha cambiado, vamos a volver a recuperarlo. Obtener usuario, el 1. Y vamos a probar. No nos ha dado ningún error, vamos a filtrar. Usuario 1. Como puedes ver, primero se llama test 1 y luego se llama test 1 modificado. Si volvemos a cambiar, test 1 modificado 2. Y si volvemos a cargar, el primero debería ser el test 1 modificado y el segundo test 1 modificado 2. Y es el resultado que nos da, por lo que la parte de actualización la tendríamos bien. Por último nos quedaría la de eliminar usuario. Para ello vamos a tener primero el usuario. Obtener usuario por ID. Y ahora dentro de las transacciones vamos a llamar a usuario delete from realm. Vamos a comprobar que funciona eliminando desde el principio el número 2. Servicio usuario, eliminar usuario 2. Ahora mismo en resultados nos devuelven los dos usuarios, el test 2 y el test 1. Ahora cuando ejecutemos debería devolver solo el test 1. Y solo nos devuelve el test 1, entonces tendríamos bien esta parte. El objeto se ha borrado de la base de datos. Y con esto ya tendríamos terminado lo que son las diferentes opciones que puedes hacer con Realm, que sería el de buscar, el de actualizar, el de crear y el de eliminar.